Retenciones en la mira, la expectativa y la incertidumbre del sector productivo ante el traspaso de gobierno. Bueno, la realidad del sector exportador de granos y también de las economías regionales, de eso vamos a estar hablando. Y con respecto a los rumores, a lo que se puede dejar entrever, lo que haría como una primer medida el gobierno de Alberto Fernández, el de ampliar las retenciones, los productores venden sus granos a velocidad récord. Esto es una de las actitudes que están tomando justamente los productores. Desde las distintas agrupaciones del sector o asociaciones del sector ya han manifestado que no van a permitir que suban las retenciones, el derecho a exportación. Es seguramente una de las primeras grandes decisiones y reuniones y consensos y diálogos que va a tener que afrontar Alberto Fernández para comenzar su gestión. Bueno, según las declaraciones juradas de ventas al exterior, al 13 de noviembre, que es la última información oficial, las compras del sector exportador e industrial ascendían al récord de 29.400 millones de toneladas, el 23% de las 127 que se estiman por los principales 6 cultivos de la Argentina, que son la soja, el maíz, el trigo, la cebada, el girasol y el sorgo. Este volumen prácticamente triplica el volumen de los últimos 5 años y supera en más de 12 millones de toneladas los negocios cerrados para la misma altura del año anterior, según indica el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario. Estos datos oficiales dan cuenta de cómo los productores están vendiendo sus granos a velocidad récord ante la incertidumbre que genera el escenario de traspaso de mando. Ahora vamos con otra situación que tiene que ver con las retenciones, pero en economías regionales. ¿Qué es lo que va a hacer cada una de las economías regionales con esta incertidumbre que hay, si se aumenta o no se aumenta las retenciones? Por eso estamos con el presidente de la Unión Fruti-Hortícola Argentina de la región Cuyo, con Omar Carrasco, para ver cómo están tomando este tema desde allí. ¿Cómo le va, Omar? Muy buenas tardes, muchas gracias por atender a Teledero Federal. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, como comentabas, la incertidumbre es total por el cambio de gobierno, sin duda. Estamos a la expectativa de ver qué va a pasar con las retenciones, qué tipo de cambio, las leyes laborales, la apertura de mercado. Las bases están bastante inquietas en este momento porque se sienten un poco inseguros en lo que va a suceder después del 10. Entonces, bueno, estamos en un momento difícil. Y creo que todo el sector productivo se encuentra en la misma situación, ¿no? En todos los sectores del país, porque si hablamos con el norte está en la misma situación, el este también, y bueno, estamos esperando a ver cuáles van a ser las medidas y de acuerdo a las medidas tomar alguna acción para poder salir adelante, porque realmente el sector está muy apretado, ¿no? ¿Cuáles son el caso nuestro, que pertenecemos también a la línea de los mercados de abasto, la caída de las ventas en estos últimos 2 meses ha sido bastante marcado, de un 30%, por lo menos las caídas de las ventas. Omar, entonces, sí. ¿Cuáles son las medidas que ustedes esperan? En principio, que cuando se habla de economías regionales se tomen medidas por sectores y no generales, como hacen siempre, porque nosotros escuchamos a los políticos en campaña hablar diciendo que van a trabajar para las economías regionales. Esto lo venimos escuchando desde hace muchísimos años, y con todos los gobiernos pasa lo mismo. Después, cuando llegan al poder, no saben qué hacer o cómo hacer. Nosotros nos tocó este último gobierno que al ministro Sica le entregáramos a su equipo técnico toda la problemática del sector de Cuyo y las posibles soluciones, y cada vez que iba a venir Sica a visitar la provincia de Mendoza, el secretario me llamaba para decir, ¿no me podrán mandar de vuelta otra vez todas las presentaciones para saber qué responder y demás? Entonces uno dice, bueno, ¿a qué estamos jugando, no?
y no estoy hablando mal de este gobierno, estoy hablando de que con todo ha pasado más o menos similar. No se le da la importancia a lo que realmente produce el país, la Argentina, que es muy rica en producción, pero la van matando desde a poco, ¿no? Porque cada sector tiene su situaciones particulares. Exactamente, ¿no? Hay algunas que son generales, como decir la industria del juicio laboral. Acá la gente en las chacras es muy difícil con la gente. Hay muchos que tienen planes y no quieren dar su documento para cuando vos le tenés que dar el alta. Después si te cae una inspección te clausura, te hacen un montón de cosas. Juicios, tenemos un montón de juicios acá en la provincia, que creo que Mendoza está, si no es la primera, entre las primeras del país, con la industria del juicio personal, porque te hacen juicio de hace como que trabajaron hace 10 años con uno. Entonces, porque hay una industria, hay algo mal establecido a través de abogados, de jueces y de todo, que permiten que ocurra eso. Con respecto a las medidas que se pueden llegar a tomar, estas que tienen que ser regionalizadas, ¿hay expectativa que así sea con este federalismo que planteó Alberto Fernández? Y nosotros oramos y pedimos que se ilumine la mente de ellos para que tomen las decisiones correctas para el sector, porque de verdad estamos esperando casi un milagro para que las cosas comiencen a funcionar bien. Y tenemos fe que, bueno, vienen ideas nuevas y pueden ser positivas. Ahora, si vamos a seguir apretando, un ejemplo, Bolsonaro, hubo una respuesta a ciertas manifestaciones de nuestro presidente electo, y donde abrió el juego después sobre algunos convenios que tenía con la Argentina y le dio la entrada a China y a Rusia. Entonces se pierde esos mercados y empieza a impactar en la producción, ¿no? Entonces hay cosas que hay que tener un poquito de diplomacia para no cometer errores que después nos van a traer consecuencias bastante duras. ¿Cómo le ha ido en estos últimos 4 años? Luchándola y nosotros en la provincia hemos tenido un gobierno bastante importante, bastante bueno en la provincia, a nivel provincial, que apoyó muchísimo a la producción, con algunas diferencias a nivel nacional porque se toman decisiones a nivel nacional y no por sectores, como lo que comentaba al principio, que es una de las cosas que nosotros hemos manifestado hace varios años, que lo venimos diciendo y tratándolo de llevar adelante, pero bueno, por ahí cuesta un poco para que lo comprendan, lo entiendan y lo acepten, ¿no? ¿Y cuáles son las expectativas respecto de próximos mercados, el sector hortícola que está esperando respecto de las relaciones internacionales? Recién usted hablaba de China. ¿Cuáles son las potencialidades de Argentina? Le doy un ejemplo de lo que le está pasando al productor en la provincia. La mayoría de los productores retiran sus semillas y sus agroquímicos para hacer sus plantaciones y después con la cosecha pagarla. En estos últimos meses los retiró con $1 de 43 y ahora tienen que responder a $1 de 63. Entonces hay un montón de productores que se han endeudado, han buscado crédito, préstamo y demás para poder pagar esa diferencia, que con la producción no lo van a cubrir, y eso trae en consecuencia que hay muchos que van a abandonar y no van a volver a plantar. Entonces tenemos que empezar a buscar un alivio para el sector, de que sea más ágil el movimiento para el sector productivo. Se le ponen muchas trabas, muchos impuestos, y eso viene después, impacta en el consumidor final, ¿no? Bien, bueno, Omar, esperamos que la próxima gestión realmente tenga en consideración y como prioridad a las economías regionales, que, lo decimos siempre, tienen que ver con la identidad familiar, con mucha tradición, pero además generan miles de puestos de trabajo en las provincias, así que esperamos sean atendidos. Muchísimas gracias por el contacto. A ustedes, muchísimas gracias por todo lo que hacen. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, y son un gran motor, ¿no? Como siempre lo decimos, las economías regionales son un motor muy importante para la economía toda, la economía del interior del país, fundamentalmente.